Me llamo Eliseo Herrera. Tengo 69 años, y el día en que se leyó el testamento de mi esposa Luzbelia, mis hijos y mi yerno se repartieron más de 30 millones de dólares como si fueran fichas de póker. Tadeo recibió las empresas de transporte, Isauro aceptó las propiedades y los restaurantes, y Gaelión, mi yerno, se proclamó administrador de todo, con la sonrisa de quien ya se cree dueño absoluto, ¿y yo? Después de una vida entera de trabajo y de un matrimonio de casi 5 décadas, lo único que me entregaron fue un sobrepolvoriento que parecía basura. Jared, mi propia hija, se inclinó hacia Gaelión y rió en voz baja, al menos podrá guardar ahí recetas, papá. Sentí que mi dignidad había sido pisoteada. Lo que ellos no sabían es que, aquella misma noche, al abrir ese sobre en la soledad de mi casa en las afueras de Jalisco, descubriría un secreto que cambiaría el destino de todos, pieza por pieza. Cuando llegué a la casa vieja en las afueras de Jalisco, el silencio me golpeó más fuerte que cualquier palabra dicha en el despacho. Cerré la puerta despacio, como si temiera despertar a alguien, aunque ya no quedaba nadie más que yo en aquellas paredes. Colgué el saco en el respaldo de la silla de madera que crujió bajo el peso, y me quedé un instante de pie, mirando alrededor. El polvo flotaba en los rayos de sol que entraban por la ventana, y sobre la pared todavía colgaba nuestro retrato de bodas. El vidrio estaba opaco, cubierto de una fina capa gris. Me acerqué y con el dedo dibujé un círculo en el cristal, dejando ver de nuevo el rostro de Luzbelia a mi lado, joven, con esa sonrisa que ya nadie en este mundo podría repetirme. Sentí un nudo en la garganta, como si ella misma me estuviera observando en silencio. Me senté en la mesa del comedor y saqué el sobre polvoriento del bolsillo. Lo abrí con cuidado. Dentro encontré una hoja doblada con números y letras escritos a mano. Reconocí de inmediato la caligrafía inclinada de Luzbelia, esa forma suya de trazar las C largas y redondeadas. Era un número de cuenta bancaria en Suiza, acompañado de un código. Debajo, en una nota aparte, solo había una frase corta: esto es solo el comienzo. Leí esas palabras varias veces. Mis manos temblaban. ¿Qué había querido decir Luzbelia con eso? No era mujer de frases misteriosas, ella siempre hablaba claro, siempre fue práctica. Aquella nota, escrita tal vez en sus últimos días, escondía una intención que yo apenas empezaba a comprender. Mientras pensaba en ello, abrí el cajón de la mesa. Entre servilletas viejas y cartas desordenadas encontré un pequeño envoltorio de papel periódico. Dentro había una llave diminuta, metálica, que tintineó al caer sobre la mesa. La observé de cerca. Era una llave de caja fuerte, con un número grabado en el metal. Antes de que pudiera procesar lo que tenía entre manos, escuché unos golpes secos en la puerta. Me levanté con sobresalto, escondí rápidamente el sobre dentro de mi saco y fui a abrir. Un joven cartero me tendió un paquete rectangular envuelto en cartón. Me pidió firmar en una tablilla electrónica. La mano me temblaba, pero logré escribir mi nombre. Cuando cerré la puerta, llevé el paquete a la mesa. Lo abrí con un cuchillo de cocina y dentro encontré un cuadernillo de ahorro, de esos antiguos, con el sello de un banco internacional. En la primera página aparecía mi nombre completo, Eliseo Herrera Ramírez. Más abajo, la cifra me dejó sin aliento, casi 100 millones de dólares en una cuenta a mi disposición. El corazón me latía tan fuerte que tuve que sentarme. Pasé las páginas, comprobando transacción por transacción. Eran depósitos hechos en intervalos regulares, algunos con más de 20 años de antigüedad. Luzbelia había estado construyendo aquello en silencio, protegiéndome de algo que yo aún no entendía. Dentro del mismo sobre encontré una tarjeta de presentación con el nombre de una sucursal en Ciudad de México y una cita escrita a mano: presentarse para verificar la identidad del beneficiario. Me quedé inmóvil, mirando todo extendido sobre la mesa, el retrato en la pared,
la nota de Luzbelia, la llave pequeña y ahora ese cuadernillo que pesaba más que cualquier herencia. No era dinero solamente, era un secreto guardado con paciencia. Sentí una mezcla de alivio y rabia, alivio porque Luzbelia me había dejado un salvavidas, rabia porque lo había tenido que ocultar de sus propios hijos y de su propio yerno. Esa noche, después de cenar apenas un pedazo de pan con café, guardé todos los documentos en el compartimento oculto bajo la cama, donde Luzbelia solía guardar los álbumes familiares. Me arrodillé con dificultad, acomodé las carpetas, la llave y el cuadernillo, y cerré con cuidado. Después me quedé un largo rato sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando al techo. Afuera se escuchaban los grillos y de vez en cuando el ruido lejano de un camión que pasaba rumbo a la carretera. Dormí poco y mal. Al amanecer, decidí salir al mercado del pueblo. Me puse una chamarra ligera, tomé el bastón y caminé hasta la plaza. El aire olía a tortillas recién hechas y a café de olla. Saludé a algunos conocidos, aunque mi mente seguía atrapada en lo que había descubierto. Entré en la cafetería de siempre. Don Aureliano, el dueño, me sirvió un café sin preguntarme nada, como sabía que me gustaba. Se sentó un momento a mi lado y, con la confianza de los años, me dijo en voz baja: «Entonces, ¿cómo estuvo la lectura del testamento?» Sentí un vacío en el estómago. Moví la cabeza y respondí: «Bien, todo en orden». No quise decir más. Él me miró como si sospechara, pero no insistió. Hablamos un rato de fútbol, de la fiesta patronal que se acercaba, y luego me despedí. Regresé caminando despacio. Cuando llegué a la casa, vi un coche estacionado frente al portón. Reconocí de inmediato el vehículo de Isauro. Estaba recargado en la puerta, golpeándola con insistencia. «Papá, ¿está ahí?» «Tenemos que hablar», gritaba con voz pastosa. Me apresuré a esconder el sobre dentro del saco, acomodándolo contra el pecho. Abrí la puerta. Isauro entró con pasos inseguros, los ojos enrojecidos y un olor fuerte a alcohol impregnando el aire. «Papá, he estado pensando», balbuceó. «Usted ya no debería estar solo en esta casa tan grande. Hay lugares buenos, con enfermeras, con doctores. Gaelión me habló de uno en Morelia». Me limité a mirarlo en silencio. Lo invité a sentarse, le serví un vaso de agua. Él lo tomó, pero apenas bebió un sorbo. Sus ojos recorrieron la sala, como buscando algo escondido. «Podríamos vender esta casa», siguió diciendo. «Con ese dinero, usted estaría más cómodo, y nosotros podríamos manejar las cosas de otra forma». No respondí. Su voz se me antojaba como un eco de la de Gaelión. Vi cómo sus manos temblaban mientras encendía un cigarro. Le pedí que no fumara adentro y, con fastidio, lo apagó en el vaso de agua. Después de unos minutos, se levantó. «Piénselo, papá. Es lo mejor para todos». Salió tambaleándose, subió a su coche y se alejó levantando polvo en el camino. Me quedé de pie en la puerta, mirándolo desaparecer, sintiendo un dolor profundo en el pecho. Regresé a la mesa, saqué de nuevo el sobre y lo puse frente a mí. Pasé los dedos sobre la letra de Luzbelia, la reconocí como si la hubiera escrito ayer. Y en voz baja, apenas un murmullo, dije: «Luzbelia, ya entiendo, apenas comienza». Me quedé allí, con la mirada fija en las palabras, mientras afuera el sol caía lento sobre los cerros, y dentro de mí crecía la certeza de que la batalla apenas empezaba. Aquella mañana me senté en el porche de la casa con la taza de café aún caliente entre las manos. El aire olía a tierra húmeda, porque había llovido de madrugada, y el canto de un gallo lejano se mezclaba con el rumor de los camiones que pasaban por la carretera. Creía que sería un día como cualquier otro, pero no lo fue. De pronto escuché un motor detenerse frente al portón.
Era un camión pequeño, de esos de reparto. El polvo del camino se levantó en una nube espesa. Bajó un hombre con una chaqueta azul, llevaba guantes y sostenía un paquete metálico. Se acercó con pasos firmes y me pidió, ¿Don Eliseo Herrera? Sí, soy yo, respondí. Me tendió una hoja para firmar. Al hacerlo, noté que el paquete pesaba mucho más de lo que aparentaba. En un costado tenía un sello, Banco Privado Internacional. Y debajo, una frase escrita en español, entregar solo al señor Eliseo Herrera, en persona. Me quedé mirando esas letras unos segundos. No recordaba haber solicitado nada. Agradecí al repartidor, cerré la puerta y con esfuerzo llevé la caja hasta la sala. El metal estaba frío bajo mis manos. La puse sobre el suelo de mosaico. El sonido retumbó en toda la casa. Sobre la tapa había una cerradura de 3 discos. Junto a la caja, en una funda plástica transparente, encontré una pequeña nota de instrucciones. El código es la fecha más importante de su vida. Me quedé pensando. Probé primero con la fecha de nacimiento de mi primer hijo, después con la mía, pero el mecanismo no cedía. Entonces levanté la vista hacia la pared, donde colgaba el retrato de mi boda. Recordé aquel 15 de junio de 1980, en la iglesia de San Juan. Con manos temblorosas, giré los números. Un clic seco resonó. El seguro se abrió. Mi corazón latía con fuerza. Levanté la tapa y el olor a papel guardado por décadas me golpeó en la cara. Dentro había un paquete grueso de documentos, atados con una cinta roja. Encima, un sobre con la letra inconfundible de Luzbella, para ti, Eliseo, cuando estés solo. Me costó trabajo respirar mientras lo abría. Las hojas estaban escritas a mano, con esa caligrafía inclinada que tantas veces vi en las listas de compras o en las cartas de cumpleaños. Empecé a leer. Luzbella había dejado allí verdades que me quemaban por dentro. Escribía que Gaelión llevaba años endeudado, que se había metido con prestamistas peligrosos, que había usado su encanto para manipular. Decía que Tadeo había fracasado en inversiones y ocultaba deudas bajo la alfombra, confiando en que algún día su padre lo rescataría. Y que Isauro, nuestro hijo menor, había caído en el alcohol y la droga, que incluso un cartel local lo rondaba para utilizarlo como correo. Me detuve, cerré los ojos, apreté la hoja contra el pecho. Sentí que me arrancaban el alma. Luzbella había visto todo, lo había comprendido antes que yo, y había decidido protegerme dejando constancia. Seguí leyendo. Ella advertía que Gaelión se aprovechaba de la debilidad de mis hijos. Que había planeado, paso a paso, convencerlos de internarme en un asilo privado en Morelia, con el pretexto de cuidarme mejor. Allí, sin voz ni voto, sería fácil que se quedaran con todo lo que construimos. Las lágrimas me nublaron la vista. Tragué saliva y continué. En la caja también encontré copias de contratos, ventas de terrenos firmados sin mi autorización, un pagaré con la firma de Tadeo a un prestamista de Tepic, y lo más terrible. Fotos en las que aparecía Gaelión reunido con un hombre conocido en la región por sus nexos con el narcotráfico. Dentro había además una memoria USB. La conecté a mi viejo computador, el que guardaba en el despacho. El archivo reproducía una grabación, la voz de Gaelión, Luzbella, inconfundible, diciendo, en cuanto el viejo esté internado, vendemos la casa y liquidamos todo. Me quedé helado. El sonido retumbó en la sala como si lo hubiera dicho frente a mí. Cerré la caja con manos torpes, guardé los documentos de nuevo y eché llave. Pensé en dónde esconderla. No podía dejarla en un sitio obvio. Recordé mis zapatos de piel, los mismos que casi no usaba, guardados en el ropero. Dentro de uno de ellos, en la punta, deslicé la pequeña llave. Era el único lugar donde nadie buscaría.
Me senté un largo rato en el sillón, sin moverme, escuchando el tic-tac del reloj de pared. La casa parecía más vacía que nunca, como si el eco de las confesiones de Luzbelia la hubiera dejado hueca. Por la tarde, necesité salir a despejar la cabeza. Caminé hasta la cafetería de don Aureliano. Él estaba limpiando las mesas cuando entré. Me saludó con un gesto amistoso y enseguida notó mi semblante sombrío. ¿Está bien, compadre?, preguntó, sirviéndome un café sin azúcar, como siempre. Sí, solo un poco cansado, respondí, aunque mi voz traicionó la verdad. Nos sentamos a conversar de cosas triviales, del calor, de los precios en el mercado, de la boda de una sobrina suya. Pero en un momento, bajando la voz, me dijo, el otro día vi a su yerno en el pasillo de un juzgado, hablando con un abogado. Se veía nervioso. Sentí que se me helaba la espalda. Fingí calma, asentí con la cabeza y murmuré, gracias por decírmelo, Aureliano. El café se me volvió amargo en la boca. Cuando regresé a casa, el sol se estaba poniendo y las sombras se alargaban en el patio. Cerré la puerta con llave, me quedé un instante recargado contra ella y comprendí que nada volvería a ser igual. Me acerqué al retrato de Luzbelia, acaricié el marco y le hablé en voz baja, ahora entiendo lo que quisiste decirme. Esto apenas comienza. El silencio de la casa me respondió, y supe que tenía que estar preparado. La tarde se fue apagando lentamente y la casa quedó sumida en un silencio extraño. Preparé un café en la vieja cafetera de peltre y me senté en la mesa de madera del comedor. El reloj de pared marcaba las 8 en punto cuando sonó el teléfono. El timbre retumbó en la sala vacía, y al levantar el auricular reconocí de inmediato la voz de Tadeo. Papá, dijo con un tono dulzón, casi impostado, ¿cómo se siente? He estado pensando que quizá esta casa es demasiado grande para usted. Podríamos venderla y buscarle un lugar cómodo en Zapopan, un sitio con gente de su edad, con atención y todo lo que necesita. Mientras hablaba, escuché el golpeteo constante de un teclado. No estaba realmente concentrado en mí, seguro enviaba mensajes mientras recitaba un discurso preparado. Lo pensaré, respondí despacio, para no revelar mi enojo. Tadeo suspiró con alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Hable con Gaelión, añadió enseguida. Él conoce esos lugares, sabe cómo funcionan. Colgó rápido, sin esperar que dijera nada más. Me quedé mirando el aparato un instante, con la sensación amarga de que mi propio hijo me hablaba como si yo fuera un mueble viejo que había que reubicar. No había pasado ni media hora cuando volvió a sonar. Esta vez era Isauro. Su voz estaba ronca, y detrás de él se escuchaba música a todo volumen, risas y el tintinear de vasos. Papá, usted no debería estar solo, balbuceó. Yo sé de un centro en Morelia, con médicos, con todo incluido. Gaelión puede organizarlo. Es lo mejor. El ruido de fondo era insoportable. Alguien gritaba un brindis y otro respondía con carcajadas. Imaginé a Isauro en un bar de mala muerte, con el vaso en una mano y el teléfono en la otra, repitiendo frases que ni siquiera creía. Estoy ocupado, hijo, respondí con frialdad. Hablaremos después. Pero papá, intentó añadir, aunque se le quebró la voz. Colgué sin darle más oportunidad. Me quedé mirando la ventana. Afuera, la luna apenas se levantaba, y yo sentía que cada llamada era una estocada más. Poco después, volvió a sonar. Reconocí el número de Gaelión. Contesté con desgano. Suegro, dijo con seguridad, como si todo estuviera bajo control, estos lugares no son baratos, pero para usted ya lo tenemos resuelto. No se preocupe, yo me encargo. Así podrá descansar y nosotros cuidaremos los negocios.
Mientras hablaba, escuché cómo pasaba páginas de un cuaderno o de un contrato. Jared estaba a su lado, lo supe porque alcancé a oír su voz. Luzbelia, dile que es lo mejor, Gaelión. Él repitió con tono paternalista, así podrá estar tranquilo, con enfermeras al pendiente, sin preocupaciones. No dije nada. Lo dejé hablar, dejar salir su discurso preparado, mientras dentro de mí crecía una mezcla de rabia y tristeza. Cuando se detuvo a esperar mi respuesta, inventé una excusa: se está acabando la batería del teléfono. Hablaremos otro día. Colgué sin darle tiempo a reaccionar. Guardé el aparato en su base y caminé hasta la recámara. Allí estaba el viejo librero donde Luzbelia solía guardar sus cuadernos. Abrí el cajón y saqué uno de tapas duras, con flores dibujadas a mano. Lo abrí al azar y me encontré con una frase escrita hace muchos años: no confíes en Gaelión. Él sonríe demasiado cuando habla de futuro. Leí esas palabras una y otra vez. Luzbelia lo había visto antes que yo. Cerré el cuaderno con cuidado, como si estuviera tocando la propia voz de mi esposa, y lo devolví a su sitio. Esa noche dormí poco. La casa crujía con el viento, y yo repasaba en mi cabeza cada palabra de mis hijos, cada insistencia en vender, en internarme, en quitarme del medio. Al día siguiente, salí temprano al mercado del pueblo. El aire estaba fresco y la plaza bulliciosa. Compré unas naranjas y pan dulce. Me detuve en un puesto de flores y la vendedora me saludó con cariño. Mientras pagaba, escuché a dos comerciantes murmurar: dicen que Gaelión contrató a un abogado en la ciudad. Está preparando papeles de poder. Me quedé helado, aunque fingí indiferencia. Regresé con las bolsas en la mano y una carga más pesada en el alma. Al llegar a la casa, el teléfono volvió a sonar. Contesté y era Tadeo otra vez, preguntando con urgencia: papá, ¿ya tomó una decisión? No podemos esperar más. Colgué sin responder. Un minuto después sonó de nuevo. Ahora era Isauro, insistiendo: díganos qué quiere hacer, papá. Tenemos que organizar todo. Apagué el teléfono y me senté frente al viejo escritorio. Saqué del cajón la memoria USB que Luzbelia había dejado en la caja fuerte. Conecté el dispositivo al computador y la grabación empezó sola. La voz de Gaelión llenó la habitación: una vez que el viejo esté internado, vendemos la casa y cerramos todo. El eco de esas palabras retumbó en las paredes como un martillazo. Cerré los ojos, me llevé la mano al pecho. Sentí que la traición ya no era una sospecha, era un hecho. Me quedé allí, con la grabación repitiéndose en mis oídos, comprendiendo que aquella batalla había dejado de ser silenciosa. Ahora tenía pruebas, pero también la certeza amarga de que mi propia sangre se había aliado contra mí. Era lunes por la mañana. El sol apenas se filtraba entre las ramas del naranjo del patio y yo barriendo las hojas secas, cuando escuché un motor detenerse frente al portón. El ruido metálico de una puerta al cerrarse me hizo levantar la vista. Un coche plateado, brillante como espejo, ocupaba media calle. Lo primero que vi fue a Gaelión descendiendo con la seguridad de quien cree controlar cada paso. Traía puesta una camisa blanca sin arruga, el cabello engominado hacia atrás y en la mano un folder grueso, como si se tratara de un asunto oficial. Detrás bajó un hombre de mediana edad, con traje oscuro, corbata discreta y un maletín de piel. Se presentó enseguida, con voz seria: Dr. Beltrán Salinas, especialista en geriatría. Jared apareció al final, con una sonrisa débil que no alcanzó a iluminarle los ojos. Me abrazó apenas, más por obligación que por cariño. Sentí su cuerpo rígido, como si temiera ensuciar su vestido al rozar mi camisa gastada. Papá, dijo, evitando mirarme mucho rato, solo queremos asegurarnos de que todo esté bien. Respiré hondo, apoyado en mi bastón, y les hice pasar.
El salón olía a madera vieja y a café recién hecho. Había colocado una jarra con agua y 3 vasos sobre la mesa, pero en mi bolsillo llevaba un pequeño grabador que encendí con disimulo antes de sentarme. Gaelión ocupó la cabecera como si fuera el dueño de la casa. El supuesto doctor se acomodó a su derecha, abrió su maletín y sacó unas hojas impresas. Ajustó los lentes y comenzó a hablar. Don Eliseo, estas son preguntas de rutina, nada de qué preocuparse. Necesitamos verificar algunas cosas para garantizar su bienestar. Asentí despacio, aunque por dentro un calor de rabia me subía al rostro. Dígame, ¿su nombre completo? ¿Su fecha de nacimiento? Empezó. Respondí con voz firme, Eliseo Herrera Ramírez, nacido el 4 de mayo de 1954. Anotó con rapidez. Luego preguntó, ¿sabe qué día es hoy? ¿Dónde estamos ahora? Lo miré a los ojos y contesté con toda claridad, exagerando cada palabra, hoy es lunes, 12 de junio. Estamos en mi casa, en Jalisco, la misma donde he vivido los últimos 40 años. Vi cómo alzó la vista hacia Gaelión y se hicieron un gesto rápido, apenas perceptible. Era como si esperaran que fallara en algo, una trampa que yo arruinaba con cada respuesta precisa. Jared intervino con voz dulce, papá, conteste con calma, es para su bien. Levanté la mano y la interrumpí. Quiero ver su licencia, doctor, le dije. Antes de seguir, muéstreme su cédula profesional. Se quedó congelado unos segundos, luego sacó del bolsillo una tarjeta plástica, con la foto borrosa y los datos casi ilegibles. La observé bajo la luz de la ventana. No tenía sello oficial, ni holograma, nada. Ya veo, murmuré, fingiendo convencimiento, aunque dentro de mí la sospecha se había convertido en certeza. El hombre carraspeó y continuó con más preguntas, si recordaba el nombre de mis hijos, el año en que murió mi esposa, qué comí en la mañana. Contesté todas con paciencia, incluso agregando detalles que no me pedían, solo para que quedara grabado en la memoria de ese aparato oculto en mi bolsillo. De repente, unos golpes en la puerta interrumpieron la farsa. Me levanté con esfuerzo y abrí. Allí estaba don Aureliano, mi vecino de toda la vida, con la caja de dominó bajo el brazo. Aquí tiene, compadre, me dijo sonriendo, gracias por prestármela. Al asomarse al salón, vio a Gaelión, a Jared y al supuesto doctor. Su gesto se endureció, levantó las cejas y saludó con un movimiento seco de la cabeza. Buenos días. Gaelión se apresuró a responder, estamos ocupados, don Aureliano, luego hablamos. Mi vecino no dijo nada más, pero noté cómo sus ojos se clavaron un instante en los papeles sobre la mesa. Frunció el ceño, como si hubiera reconocido algo. Se despidió y se marchó despacio, dándome una palmada en el hombro al pasar. Esa palmada llevaba un mensaje silencioso, tenga cuidado. Regresamos al salón. El doctor hojeaba un formulario ya completado a medias. Alcancé a leer el título en la parte superior, solicitud de interdicción por incapacidad mental. Mis manos sudaban, pero mantuve el gesto sereno. Entendí que solo faltaba mi firma para que me de luz pelearan incapaz y me despojaran de todo derecho. Me acomodé en la silla, fingí cansancio y dije, creo que ya fue suficiente por hoy. Estoy un poco mareado. Gaelión intentó insistir, solo falta una firma, suegro, para que todo quede más sencillo. Lo miré fijo, apretando el bastón. Voy, no firmo nada. El silencio fue espeso. Jared bajó la vista, jugando con el anillo en su dedo. El doctor guardó los papeles con torpeza y Gaelión sonrió de manera forzada. Como usted diga, dijo al fin. Volveremos en otro momento. Los acompañé hasta la puerta. El coche plateado arrancó levantando polvo en la calle.
Me quedé observándolo alejarse, con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que aquella visita había sido solo el primer intento. Volví al salón, me dejé caer en el sillón y respiré hondo. Saqué del bolsillo el grabador y lo apagué. El testimonio estaba allí, cada palabra, cada pregunta, cada respuesta. Era mi única defensa contra la traición que se cernía sobre mí. Me pasé la mano por la cara y sentí la piel áspera. En la mesa aún quedaban los vasos de agua intactos. Afuera ladraban unos perros y, en la distancia, se escuchaba la campana de la iglesia marcando el mediodía. Miré el retrato de Luzbela en la pared. Tenías razón, le susurré. Gaelión sonríe demasiado cuando habla de futuro. Ese día supe, con una claridad dolorosa, que mis sospechas se habían confirmado, mis propios hijos y mi yerno estaban dispuestos a todo, incluso a inventar una enfermedad en mí, con tal de quedarse con lo que construimos. Guardé el grabador en el cajón más profundo de mi escritorio, me serví el café ya frío y lo bebí de un solo trago. El amargor me quemó la garganta, pero me mantuvo despierto. Afuera, el cielo azul de Jalisco parecía indiferente, mientras dentro de mi casa la amenaza había cruzado el umbral. Y yo, solo con mi bastón y los recuerdos de Luzbela, entendí que la guerra había comenzado. El martes amaneció pesado, con un cielo gris que parecía anunciar tormenta. Apenas probé un café y salí con mi bastón en mano. Había quedado en ver al licenciado Sarek Ortega, el abogado en quien Luzbela siempre confió. Me costó dormir la noche anterior pensando en la visita del falso doctor, así que llegué con el estómago encogido, aunque con la determinación de un hombre que ya no podía dejarse arrastrar. El despacho de Ortega estaba en un callejón angosto del centro de Guadalajara, entre una librería de viejo y un puesto de tamales que impregnaba el aire con olor a masa y salsa verde. Empujé la puerta de madera y subí una escalera estrecha. Arriba me recibió una secretaria, y al fondo, tras un vidrio esmerilado, estaba Ortega, un hombre ya entrado en años, con lentes gruesos y bigote canoso. Don Eliseo me saludó poniéndose de pie, la esperaba. Me ofreció asiento. Cerró la puerta y, sin rodeos, se inclinó hacia un archivador metálico. Abrió un cajón, sacó un paquete de documentos amarrados con un cordón azul y lo puso frente a mí. Su esposa me lo dejó antes de morir, dijo en voz baja. Me pidió entregárselo en el momento justo. Se me humedecieron los ojos. Pasé la mano por el cordón y lo desaté despacio. El primer documento era un certificado de participación accionaria, confirmaba que yo conservaba el 51% del control de la empresa de transportes Herrera, a pesar de la repartición que se había leído en el testamento. Tragué saliva y seguí revisando. El siguiente era un contrato de constitución de una sociedad en Panamá. Allí se establecía que toda operación internacional requería mi firma personal. Sin ella, nada tenía validez. Sentí que Luzbela había previsto cada trampa de Gaelión, como si hubiera visto venir la tormenta mucho antes que yo. Ortega me mostró también extractos bancarios, transferencias realizadas por Gaelión bajo el nombre de la empresa hacia cuentas en el extranjero, sumas grandes que coincidían con fechas de viajes y reuniones que yo desconocía. Cada hoja era una prueba del engaño. Aquí tiene todo lo que necesita, me dijo el abogado. Usted no está desamparado. La ley está de su lado. Pasé a otro folder. Era un acta de junta directiva de 3 años atrás. En la última página estaba una nota escrita de puño y letra de Luzbela: en ausencia de mi esposo, ninguna decisión es válida sin su firma. Toqué esas letras como si fueran un abrazo. Ortega, con gesto serio, sacó finalmente un sobre pequeño. Dentro había un USB. Encendió su computadora y me mostró un video grabado en una fiesta.
Allí aparecía Gaelión, con copa en mano, la corbata floja y la voz ebria, diciendo frente a un grupo de hombres, ya verán, cuando el viejo caiga, yo manejaré todo. La sala del despacho se me hizo estrecha. Cerré los ojos, apreté los puños. No era ya una sospecha, era la confesión misma de su ambición. Don Eliseo, añadió Ortega, con esto puede revertir cualquier maniobra. La decisión está en sus manos. Respiré hondo. Guardé todo en un portafolio de piel que el propio abogado me ofreció y le pedí que conservara una copia de seguridad. Al salir, la luz de la tarde me cegó un instante. Caminé unos metros hasta la plaza y compré mangos y plátanos en un puesto. Mientras esperaba el cambio, dos hombres conversaban cerca de mí, trabajadores de la misma empresa que alguna vez dirigí. Dicen que Gaelión ya anda buscando comprador para las bodegas de Tepatitlán, comentó uno. Sí, y rápido, como si le quemaran en las manos, respondió el otro. Sentí que la sangre me golpeaba en las sienes. Sabía que Gaelión no iba a esperar. Tenía prisa por deshacerse de lo que no le pertenecía. Volví a casa con las bolsas colgando, cada paso más pesado que el anterior. Cerré el portón con doble llave. Me senté en la mesa del comedor, saqué del cajón el cuaderno de Luzbelia y lo abrí en la última página. Allí, con su letra firme, había dejado escrito, Eliseo, el poder siempre estuvo en tus manos, solo falta que lo uses. Me quedé mirando esa frase hasta que las letras se me borraron de tanto repetirla en silencio. Era como si Luzbelia me hablara desde el más allá, empujándome a dejar de ser espectador. La tarde cayó despacio. Afuera, los perros ladraban a lo lejos, y la campana de la iglesia anunció el rosario. Yo, con los documentos frente a mí, entendí que ya no era el anciano al que querían encerrar. Era el único que tenía la llave para decidir el rumbo de todo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí fuerza. Después de salir del despacho de Ortega sentí que el peso de todos esos documentos ardía en mi maletín como si fueran brasas. Había leído y escuchado demasiado, y no podía seguir callando. Esa misma tarde marqué los números de Tadeo y de Isauro. A cada uno le dije lo mismo, quiero que vengan a la casa esta noche. Tenemos que hablar en serio. Ambos respondieron con evasivas. Tadeo refunfuñó que tenía trabajo, Isauro dijo que estaba cansado. Les corté en seco, no es una invitación, es una cita obligada. Después envié un mensaje a Gaelión, quiero verlos a todos juntos, esta misma noche. No hubo respuesta inmediata, pero sabía que aparecería, su soberbia no le permitiría ignorar un reto así. Cuando el sol empezó a ocultarse tras los cerros, la casa se llenó de sombras largas. Preparé el salón con calma, limpié la mesa de madera larga, coloqué una jarra de café negro recién hecho, 4 tazas de barro y, bajo el mantel, escondí el pequeño grabador que había utilizado antes. El bastón descansaba a mi lado, como si fuera un juez silencioso. A las 7 en punto, escuché la puerta abrirse. Tadeo entró primero. Llevaba el ceño fruncido, con el celular en la mano, tecleando mensajes sin parar. Apenas me saludó con un movimiento de cabeza antes de dejarse caer en una silla. Unos minutos después llegó Isauro. Tropezó en el umbral, con la camisa desabotonada y el aliento impregnado de alcohol. Se sentó de golpe, apoyando los codos sobre la mesa, evitando mirarme a los ojos. El reloj marcaba las 7:15 cuando apareció Gaelión. Llevaba puesta una corbata morada, el maletín en la mano y una sonrisa calculada en el rostro. Detrás de él venía Yaret. Mi hija evitaba mi mirada, se quedó de pie un momento antes de sentarse a su lado, mordiéndose los labios. Me mantuve de pie. Coloqué el portafolio de Ortega sobre la mesa y lo abrí despacio, dejando a la vista el fajo de papeles. Mi voz salió Luzbelia,
más fuerte de lo que yo mismo esperaba. Ya sé todo. Tienen 24 horas. Gaelión se echó hacia atrás, cruzó los brazos y sonrió con burla. ¿24 horas para qué, suegro? Preguntó con fingida inocencia. Respiré hondo y respondí con calma, mirando a cada uno, para devolver todo el dinero que sacaron al extranjero. Para cancelar el contrato con el asilo en Morelia. Para reconocer frente a mí y frente al abogado lo que han hecho. Si no lo hacen, mañana mismo estos documentos llegarán a la fiscalía y a la prensa. El silencio se apoderó del salón. Tadeo levantó la vista de su teléfono por primera vez, con gotas de sudor brillando en su frente. Miraba a Gaelión como buscando una orden. Isauro jugueteaba con sus manos, retorciéndose los dedos, incapaz de sostener mi mirada. Jared susurró apenas audible, «Papá, no exagere». Golpeé la mesa con el bastón. Las tazas vibraron y el café tembló dentro de ellas. «No estoy exagerando», dije con firmeza. «Estoy defendiendo mi vida y lo que construimos con Luzbelia». Saqué de mi bolsillo la memoria USB, la conecté al altavoz portátil y dejé que la voz de Gaelión inundara la sala. «Cuando el viejo esté internado, vendemos la casa y cerramos todo». El eco fue brutal. Tadeo se estremeció, tartamudeó, «Papá, yo no sabía qué». Isauro bajó la cabeza, mordiéndose los labios. Gaelión, en cambio, permaneció impasible. Apenas torció la boca en una mueca cínica. «Eso no prueba nada», respondió con frialdad. «Son palabras sacadas de contexto». Me incliné hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa. «Lo que prueba es suficiente. Y ustedes lo saben». Nadie se atrevió a responder. El tic-tac del reloj se convirtió en la única voz del salón. Jared se llevó una mano al rostro y sus ojos brillaron de lágrimas contenidas. Tadeo se secaba la frente con un pañuelo. Isauro movía la pierna sin descanso, como si quisiera salir corriendo. Me enderecé, recogí los papeles y guardé el USB en el bolsillo interior de mi saco. Mañana a las 7 de la tarde volveré a escuchar su respuesta. Si no cumplen, ya saben lo que les espera. Tomé mi bastón, me levanté con calma y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Abrí la puerta, salí al patio y la cerré tras de mí. El aire nocturno olía a tierra mojada. Respiré profundamente. Por primera vez en muchos años sentí que no era yo el que pedía permiso, sino el que imponía las condiciones. Dentro de la casa, los dejé con su miedo y su silencio. Afuera, bajo el cielo oscuro de Jalisco, entendí que el tiempo de la obediencia había terminado. Yo tenía el poder, y ellos lo sabían. A la mañana siguiente, el aire del mercado olía a pan dulce recién horneado y a café de olla. Caminé hasta el puesto de Doña Lupe a comprar unas conchas, como hacía cada domingo con Luzbelia. Mientras esperaba el cambio, escuché las voces bajas de dos vendedores que cuchicheaban cerca de mí. Dicen que Gaelión se reunió anoche con unos tipos extraños en el hotel junto a la estación, comentó uno. Sí, llegaron en camionetas oscuras, nadie los conocía. Algo raro hay ahí, respondió el otro. Me quedé helado, con la bolsa de pan apretada contra el pecho. Pagué sin decir palabra y me alejé despacio, fingiendo calma. Pero por dentro sentía que las piezas encajaban con violencia. Gaelión no solo estaba detrás de mis hijos, estaba rodeándose de hombres que olían a pólvora y a dinero sucio. Al llegar a casa marqué el número de Ortega. Contestó de inmediato. Licenciado Sarek, necesito que revise los movimientos financieros. Quiero saber qué ha hecho Gaelión desde ayer.
Hubo un silencio corto al otro lado de la línea y luego su voz grave: Don Elicio, acabo de confirmar que su yerno firmó un contrato de venta de la bodega de Tepatitlán. El comprador no existe en el registro, es un fantasma. Me quedé mudo. El nudo en mi garganta era tan fuerte que apenas pude agradecerle. Por la tarde decidí ir yo mismo a la bodega de las afueras. Tomé un taxi y llegué sin avisar. El portón estaba entreabierto. Dos trabajadores de confianza, muchachos que conocía desde niños, se acercaron nerviosos. Don Elicio, dijo uno, mirando hacia los lados, vimos a Gaelión aquí con unos hombres armados. No eran clientes, ni choferes, ni proveedores. El otro añadió en voz baja, parecían de esos grupos, usted me entiende. Les puse una mano en el hombro y les pedí que se cuidaran, que no hablaran con nadie más. Volví a casa con la cabeza hirviendo. Cuando doblé la esquina ya estaba su camioneta estacionada frente al portón. El corazón me dio un vuelco. Entré y lo encontré sentado en la sala, como si fuera el dueño. Jared estaba a su lado, con los ojos enrojecidos. Había llorado. Gaelión me recibió con una sonrisa torcida. Suegro, usted no entiende el mundo de hoy. Los negocios necesitan hombres como yo. Sus hijos no sirven, no saben moverse. Yo sí puedo manejarlo todo. Me apoyé en el bastón y lo miré fijo. ¿Manejarlo con qué? ¿Con dinero sucio, con carteles? Le respondí sin temblar. Abrí el portafolio y puse frente a él la copia del contrato de transferencia bancaria con mi firma falsificada. Por primera vez lo vi perder el color. El gesto de seguridad se le quebró un instante. Se aclaró la garganta, intentó recomponerse y murmuró, eso es un invento. Un truco barato. Jared rompió en llanto. Se cubrió la cara con ambas manos y luego, entre sollozos, confesó, yo lo sabía, papá. Desde hace meses sospechaba, pero tenía miedo de perderlo a él, de perder mi lugar. Sentí un puñal en el pecho, no por la traición sino por su silencio. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Tadeo entró, jadeando, como si hubiera corrido. Nos miró a todos y sus ojos se llenaron de rabia al ver los papeles sobre la mesa. Nos utilizaste, Gaelión, gritó. Nos engañaste desde el principio. Isauro llegó detrás, con la camisa arrugada, la cara aún hinchada por la resaca. Se quedó de pie, temblando. Yo también firmé papeles sin saber qué eran, balbuceó. Me presionaron, yo no entendía. Gaelión golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido retumbó como un disparo. Sin mí, ustedes no son nada. Rugió con el rostro desencajado. Ni tú, Tadeo, con tus negocios fracasados, ni tú, Isauro, con tu vida perdida en el alcohol. Yo soy el único que puede mantener esta familia a flote. El silencio que siguió fue asfixiante. Me acerqué despacio, saqué del portafolio una carta amarillenta. Era la última que Luzbelia había escrito. La abrí con manos firmes y leí en voz alta, nunca entregues tu vida a quien sonríe demasiado hablando de poder. Las palabras resonaron en la sala como un eco sagrado. Nadie se movió. Jared lloraba en silencio, Tadeo bajó la cabeza y Isauro se cubría el rostro con las manos. Gaelión, en cambio, me miró con un brillo distinto en los ojos. Ya no era el disfraz de yerno correcto, era odio puro, crudo, sin máscara. Supe en ese instante que el enemigo verdadero había dejado de esconderse. No necesitaba más caretas ni discursos, ahí estaba, frente a mí, con la furia contenida y el deseo de destruirme. Me quedé de pie, con la carta de Luzbelia en una mano y el bastón en la otra, sosteniendo la mirada de Gaelión. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, comprendí que la batalla ya no era por dinero, ni por propiedades,
era por mi dignidad, por el derecho a seguir siendo el hombre que Luzbela había amado. Apenas amaneció al día siguiente de aquel enfrentamiento en mi casa, supe que no podía perder más tiempo. Me levanté temprano, tomé el maletín con los documentos y fui directo a la oficina de Ortega. El centro de Guadalajara todavía estaba medio dormido, los puestos apenas abrían, los vendedores de café llenaban las calles con olor a canela y pan recién hecho. Ortega me recibió con un gesto grave. Tenía ya preparado un sobre grueso con un borrador de denuncia y un esquema legal paso a paso. Don Eliseo, me dijo, llegó la hora de devolverles el golpe. Asentí en silencio y saqué de mi saco un documento firmado esa misma mañana. Había transferido $10 millones desde la cuenta en Suiza hacia un banco en Ciudad de México. No era un capricho, era la manera de demostrar que tenía solvencia y que no era ningún anciano indefenso. Ortega revisó los papeles, sonrió satisfecho y los guardó en su caja fuerte. De inmediato levantó el teléfono y habló con una empresa de seguridad privada. A las pocas horas, por la tarde, 2 hombres vestidos de negro llegaron a mi casa. Serios, discretos, caminaron por cada rincón del terreno, revisaron ventanas, puertas, accesos. Instalaron cámaras diminutas en los pasillos y sensores en el portón. Nunca pensé que necesitaría protección armada en mi propia casa, pero esa era la realidad. Después de dejar todo bajo resguardo, decidí hacer una visita sorpresa a la empresa que yo mismo fundé, Herrera Transportes. Llegué sin avisar, caminando despacio con mi bastón. El bullicio del taller y el rugido de los camiones me recibieron como un recuerdo vivo de lo que había construido con mis manos. Los trabajadores me miraron con sorpresa. Algunos se acercaron a saludarme, otros murmuraban entre ellos, pensamos que ya no mandaba usted, don Eliseo. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Subí al almacén principal, pedí que todos se reunieran y hablé sin rodeos, yo sigo aquí. Y necesito su apoyo. El silencio se rompió con un murmullo de aprobación. Muchos bajaron la cabeza, avergonzados por haber creído en los rumores de Gaelión. Fue entonces cuando se adelantó don Calixto, supervisor de años, con las manos manchadas de grasa y una carpeta bajo el brazo. Y mire, don Eliseo, me dijo entregándome los papeles. Aquí tiene copias de facturas falsas. Gaelión usó camiones de la empresa para transportar mercancía ilegal. Yo lo sospeché y guardé todo. Las manos me temblaban al recibir esa carpeta. Era una prueba más del veneno que Gaelión había inyectado en mi casa. Esa noche, ya en mi sala, encendí la lámpara de escritorio y revisé uno por uno los contratos. Allí, entre las hojas, encontré lo que temía, mi propia firma falsificada. La caligrafía era torpe, la tinta mal trazada, pero bastaba para engañar a cualquiera que no conociera mi pulso verdadero. Sentí rabia, pero también alivio, tenía pruebas para hundirlo. Ortega me llamó poco después. He coordinado una reunión con 2 inspectores de la Unidad Económica en Ciudad de México. Lléveme todo y lo entregaremos en persona. Colgué con la seguridad de que, al fin, la justicia estaba al alcance de mi mano. No pasó mucho tiempo cuando sonó el teléfono. Era Tadeo, con la voz entrecortada. Papá. Gaelión está vendiendo las bodegas a unos hombres armados. Tenemos que detenerlo. Mi sangre se heló. Hablé despacio, midiendo cada palabra, no firmes nada, Tadeo. No abras la boca. Quédate quieto y espera mi señal. Colgué antes de que pudiera responder. Esa misma noche, Isauro llegó tambaleándose. Sus ojos rojos, la ropa arrugada y el miedo en su rostro me golpearon más fuerte que el olor a alcohol. Se dejó caer de rodillas en medio de la sala. Papá, dijo con voz quebrada, yo firmé papeles para vender el terreno de Chapala.
Lo hice para pagar deudas con gente peligrosa. No sabía qué más hacer. Las lágrimas le corrían por la cara. Me pidió ayuda, temblando, asegurando que si no intervenía lo arrastrarían hacia el cartel que ya lo tenía marcado. Me incliné, lo levanté del suelo y lo abracé. No le dije palabras duras, ya estaba roto. Al día siguiente lo llevé con Ortega, quien de inmediato lo inscribió en un programa de rehabilitación. También hicimos un acuerdo con la policía, y Sauro colaboraría para revelar detalles de las presiones que había recibido. 2 días más tarde, la tormenta estalló. Las autoridades, con orden en mano, irrumpieron en la bodega de Tepatitlán. Allí encontraron a Gaelión sentado frente a hombres armados, con contratos sobre la mesa y dinero en efectivo en maletas negras. No tuvo tiempo ni de reaccionar. Lo esposaron frente a todos. Esa noche los titulares corrieron como pólvora en periódicos y noticieros: empresario detenido por fraude y vínculos con narcotráfico. Me senté en la sala de mi casa, con la televisión encendida, viendo su rostro proyectado en las pantallas. El mismo hombre que me había mirado con desprecio ahora era exhibido como un criminal. Me apoyé en el bastón, cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no era yo el que recibía los golpes, sino el que los devolvía. De ser el anciano que mis propios hijos consideraban un estorbo, había pasado a ser el hombre que volteó la partida. Y lo hice no con violencia, sino con pruebas, con la verdad y con la ley de mi lado. Había pasado una semana desde la caída de Gaelión y todavía me parecía un sueño ver su nombre en los periódicos bajo titulares de fraude y vínculos con narcotráfico. Sin embargo, la vida no se detuvo. Ese lunes, con el bastón en una mano y el portafolio en la otra, volví a cruzar las puertas de la oficina central de Herrera Transportes. El vidrio de la entrada estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera limpiado en meses. Las persianas rotas dejaban entrar la luz de manera desigual. Mi viejo escritorio estaba repleto de papeles arrugados, contratos a medio firmar, facturas abandonadas. Pedí a 2 empleados de confianza que me ayudaran a limpiar. Mientras uno sacudía las cortinas, yo colgué nuevamente el retrato de Luzbelia en la pared. Su sonrisa volvió a iluminar ese lugar. A media mañana convoqué a todos los trabajadores al salón principal. Eran decenas de rostros cansados, hombres y mujeres que habían soportado meses de incertidumbre bajo el mando de Gaelión. Sentí un nudo en la garganta, pero hablé con voz firme. Hoy comienza una nueva etapa. He decidido aumentar el salario mínimo en un 30%. Todos los contratos turbios quedan anulados desde este momento. Y abriré un canal anónimo para que cualquier trabajador pueda denunciar abusos o irregularidades sin miedo. Hubo un instante de silencio, y de pronto estalló un aplauso largo, fuerte, sincero. Algunos se llevaron las manos al rostro y lloraron. Habían pensado que la empresa estaba perdida, y yo les devolvía la esperanza. Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Revisé contratos, despedí a proveedores corruptos, cerré cuentas sospechosas. Pero también dediqué horas a algo que Luzbelia siempre había soñado: un fondo de ayuda para los ancianos abandonados. Utilicé parte del dinero recuperado de la cuenta secreta y lo puse bajo un nombre que me llenaba de orgullo: Fondo Luzbelia Herrera. Cuando llegó la semana de inauguración, alquilamos un salón en Guadalajara. Desde temprano llegaron las monjas que atendían un asilo en las afueras, obreros con sus familias, líderes comunitarios, pequeños comerciantes. El salón se llenó de flores, margaritas blancas, las favoritas de Luzbelia. El aroma dulce flotaba en el aire como un recordatorio de su presencia. Vestido con un traje gris recién planchado, subí al estrado. Las luces me cegaban un poco, pero logré ver las filas de sillas repletas. Tomé aire, apreté el bastón contra el suelo y empecé a hablar. Nunca es tarde para empezar de nuevo.
Este fondo es para que nadie vuelva a sentirse desechado. Porque la vejez no es un estorbo, es un tesoro de experiencia y dignidad. Las palabras salieron despacio, desde lo más profundo de mi corazón. Cuando terminé, la sala entera se puso de pie y los aplausos retumbaron como un trueno. Fue entonces cuando lo vi, en la última fila. Tadeo se cubría el rostro con ambas manos, sollozando. Su espalda temblaba y comprendí que, por primera vez, mi hijo mayor reconocía lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. A un costado, apoyado en la pared, estaba Isauro. Había salido del centro de rehabilitación más delgado, con el rostro marcado por noches difíciles, pero sus ojos eran otros. Se inclinó levemente hacia mí y asintió, como un juramento silencioso de cambiar su vida. A su lado, 2 agentes lo acompañaban, no para castigarlo, sino para protegerlo. Después del discurso, se me acercaron personas que nunca había visto. Una viuda que vendía flores en la calle, un anciano que ofrecía boletos de lotería, un obrero con la ropa aún manchada de cemento. Todos querían estrechar mi mano, agradecerme, decirme que ese fondo les devolvía la fe. Gracias, don Eliseo, me dijo la viuda con lágrimas. Ahora sé que no estoy sola. Cada palabra me atravesaba como un regalo inesperado. Cuando terminó el acto y las luces se apagaron, regresé a casa caminando despacio por las calles tranquilas. La ciudad olía a lluvia y a tierra fresca. Al entrar, encendí la lámpara del comedor y saqué del cajón el diario de Luzbelia. Lo abrí en la última página y me quedé mirándola largo rato. «Lo logramos, vieja», susurré. El sobre polvoriento se convirtió en vida nueva. Las lágrimas me rodaron sin vergüenza. Afuera, la campana de la iglesia repicaba lenta y a lo lejos ladraban unos perros. Todo sonaba distinto. Ya no eran ecos de soledad, sino señales de un comienzo. Ese día entendí que no era el hombre al que quisieron arrinconar ni el padre descartado. Era el símbolo de una lucha silenciosa, el testimonio de que la verdad y la dignidad pueden levantarse incluso en la vejez. Y mientras cerraba el diario de Luzbelia, sentí que ella estaba ahí, sonriéndome. Antes de despedirme, quiero agradecerte de corazón por haberme acompañado en esta historia que nació de dolor pero terminó en dignidad. Yo, un padre de 69 años, aprendí que nunca es tarde para defender lo que uno ha construido y que la verdad, aunque tarde, siempre se abre camino. Tú que me escuchas, dime en los comentarios desde donde me acompañas y qué piensas de todo lo que viví. Me hará bien leer tus palabras, sobre todo si también tienes más de 65 años y sabes lo que significa luchar por respeto y justicia en la propia familia. No olvides dar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos, que siempre traerán lecciones de vida, esperanza y dignidad. Que Dios te bendiga y te dé salud para seguir adelante cada día.